Hace unos años atrás, para ser específico, fue el año 1985. ¿Qué año? 1985, julio 3, para ser exactos. Ese día, temprano de mañana, todo el mundo estaba abriendo el periódico y estaban hablando acerca de una noticia que estaba siendo promovida a través de todo el país. En aquel entonces yo vivía en la ciudad de Nueva York y recuerdo de niño la emoción acerca de este anuncio particular que había en todos los periódicos. En la portada de algunos periódicos y algunos dentro del periódico, encontraba usted la fotografía de un joven que estaba observando su reloj con una cara o un rostro sorprendido. Él estaba justo al lado de un automóvil deportivo color gris con las puertas levantadas hacia atrás o una puerta levantada hacia atrás y decía lo siguiente: He never was in time for his classes. Nunca estuvo a tiempo para sus clases. He wasn't in time for his dinner. Nunca estaba a tiempo para la cena. Then one day he was not in his time at all. Y un día ella no estuvo en su tiempo en absoluto. Y en la parte de arriba, en unas letras grandes, decía Back to the Future. De regreso al futuro. Ahora, ¿quién iba a decir que una película cinematográfica que costó $19 millones en producir? ¿Cuánto? $19 millones, solamente un año después iba a generar 381 millones y más? Imagínese usted, la inversión fue solamente de 19 millones, pero un año después iba a generar más de 381 millones de dólares. La pregunta que se hacía la gente es: ¿cómo es que esta película, que fue rechazada no una vez, no dos veces, no 5, no 10, no 20, no 30, más de 40 veces esta película fue rechazada por diferentes casas que producen películas cinematográficas? Cuando el escritor empezó a hacer el guión de la película, él estaba muy emocionado pensando que iba a ser bien recibida. Pero cada vez que él iba a una casa publicadora, le decían: no queremos nada que ver con esa película. No queremos nada que ver con esa película. Y así iba de un lugar a otro, más de 40 veces. Pero cuando finalmente una se atrevió y dijo: nosotros la vamos a producir, se dieron cuenta que fue el éxito del año y el éxito de la década, porque después salió Back to the Future 2, Back to the Future 3 y generó millones de millones. Cuando se hace la encuesta y se pregunta ¿a qué se debe que esta película fue tan exitosa?, mire lo que dicen: Everyone loves the idea of being able to go back in time, especially if you can go back to fix your past. Todos aman la idea de poder regresar hacia el pasado para poder cambiar nuestras acciones y así poder nosotros arreglar lo que hicimos mal y regresar al presente para vivir sin consecuencias. Interesante. Al analizar ese concepto, pregunto: ¿cuántos de los que estamos acá y los que nos ven a través de las pantallas, cuántos de ustedes, si pudiesen regresar al pasado, hubiese algo que ustedes harían diferente? ¿Habría alguien? Sí, claro que sí. Todos tenemos errores que si pudiéramos llegar al pasado, cambiaríamos. Oiga, ¿sabe que hace unas semanas atrás yo tuve el privilegio de ir a un centro de salud en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México? Le había dicho a mi madrecita linda que tiene un problema de respiración, fibrosis pulmonar, mi madrecita.
Para mí ha sido muy difícil esta trayectoria, porque mi madre está muy delicada de salud. Y escuché de este centro de salud y me dicen, si su madre va allí, va a recibir una atención médica tan linda, tan especial. Es una salud completa, donde mezclan la salud moderna, médica, con lo natural. Y hablé con madre, le dije, ¿sabe qué, madrecita? Yo creo que si usted va a recibir un buen tratamiento, ¿qué le parece? Y me dice mi madre, ¿sabes qué, mijo? Yo no quiero los hospitales, no me gustan. Y le digo, madre, esto no es un hospital, vamos. Y me dice, ok, pero vamos a ir solamente si tú vas conmigo, si tú te haces también exámenes médicos y si haces todas las terapias conmigo. Le digo yo, mamá, claro que sí, madre, no se preocupe. Porque en mi mente yo pienso que estoy muy saludable. Míreme usted a mí, yo no tengo ni una libra de más. Toda la vida he tenido el problema que no puedo engordar. Por más que como, no engordo. Cuando estaba en la secundaria yo recuerdo que levantaba pesas, hacía ejercicios y siempre era flaquito. Cuando me casé con mi esposa yo creo que pesaba unos 115 libras, mis hermanos. Por eso que algunos no me recuerdan, porque cuando vine aquí estaba tan flaquito que ahora estoy de sobrepeso, pero no se nota porque siempre he sido bien flaco. Pues yo pensaba que yo estaba saludable. Cuando llego y me hago los exámenes, descubro algo muy triste, mis hermanos, y aquí lo confieso en público. Los exámenes muestran que yo tengo un hígado grasoso y está en una etapa muy peligrosa. El doctor, al hacer el ultrasonido y mostrar mi hígado, me dice, esto es como un hígado, se ve saludable, pero su hígado, mire cómo está. Más de la mitad de mi hígado está en una situación muy mal. Y le digo, pero doctor, ¿cómo es posible? Yo he sido vegetariano toda mi vida. Yo he tratado de vivir una vida saludable. Y me dice, sí, pero la alimentación de los vegetarianos no siempre es la mejor. Y es cierto. A mí me gusta la pizza, me gusta la pasta, me gustan los pastelitos, me gustan las pupusas, me gustan los tacos, me gustan las empanadas. O sea, todo lo rico al paladar. Y los vegetarianos cambian el pollo y la carne y le ponen queso. Y el queso no es lo más saludable. Y mis hermanos, cuando recibí eso me dio un temor, una preocupación, porque me dice que si yo no me recupero, eso va a llegar a formarse en una cirrosis. Y yo he conocido muchos hermanos de la iglesia que se han muerto de cirrosis. Y yo soy de esos que quiero tener en mis brazos a mis tataranietos, mis hermanos. Yo quiero vivir a los 120 años. Y es por eso que en mi corazón entró no solamente un miedo, sino una tristeza, una preocupación. Y lo primero que se me vino a la mente fue, si yo pudiese regresar hacia atrás, comería menos pizza, comería menos pupusas, menos burritos, menos de todo lo que ha dañado mi hígado. ¿Pero puedo yo regresar al pasado? No. Pero yo sé que algunos de ustedes, al igual que yo, tal vez están con algún problema de salud. Pero ¿sabe cuáles son los problemas difíciles en la iglesia? Los problemas que afectan emocional y espiritualmente. En cierta ocasión me dice una dama, pastor, si yo pudiera regresar al pasado no me hubiera casado con el hombre que me casé. Y no estaba bromeando la señora. Ella fue maltratada. Y obviamente si ella pudiese regresar al pasado, no hubiera elegido ese caballero, nunca se hubieran casado, nunca hubieran tenido los hijos, y los hijos sufrieron ese divorcio que fue tan doloroso. Otros dicen, si hubiese regresado al pasado, yo hubiera hecho algo diferente en la crianza de mis hijos. Lastimosamente ya no se puede regresar al pasado. Lo que se hizo y ahora estamos en el presente. Estamos iniciando el año 2026 y cada año hay esta tradición de querer hacer resoluciones de nuevo año, ¿verdad?
Y en las resoluciones de nuevo año nosotros queremos hacer cambios de dieta, decimos algunos, vamos a estudiar la escuela sabática todos los días, no solo el viernes de noche para prepararnos para el sábado, sino que todos los días. Vamos a empezar a dar estudios bíblicos, me voy a mejorar en el área de las finanzas, y cada quien tiene una serie de resoluciones que decimos este año vamos a implementar. Y por eso de ahí, de finales de febrero o marzo, como que empezamos a fallar entre una y otra. El año bíblico tal vez se llega al mes de julio y ya no seguimos más allá. Para aquellos que no saben, el año bíblico es que usted estudie la Biblia todos los días, lee una porción de la Biblia, para que cuando llegue a diciembre 31 usted ha leído la Biblia por completo, que de paso yo se lo recomiendo. Volver atrás es algo que, si se pudiese, todos nosotros iríamos algo y cambiar. En cierta ocasión una jovencita me dice: pastor, yo estoy contemplando con quitarme la vida, porque resulta que ella había quedado embarazada, no quería que sus padres se dieran cuenta, no quería que los miembros de la iglesia se dieran cuenta. Entonces ella misma hizo un autoaborto en casa por no pasar vergüenza. Pero después que se dio cuenta de lo que había hecho, la gravedad, mientras hablaba conmigo ella temblaba y lloraba y decía: si solo pudiera regresar atrás, yo maté a mi bebé, no merezco vivir. Las estadísticas a nivel mundial están creciendo, como la juventud está contemplando quitarse la vida. Las damas lo atentan mucho más que los hombres, pero los hombres cuando lo atentan lo logran más. Y es por eso que el nivel de jóvenes que están suicidando continúa creciendo mundialmente, es una plaga. Y una de las razones primordiales es el remordimiento o tener que lidiar con esos pensamientos o esa culpabilidad de los errores del pasado. Porque como que si esa fuera la única solución, quitarnos la vida. Si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, encontramos ciertos personajes bíblicos que si se pudiera regresar al pasado, ellos lo hicieron. En el libro de Éxodos, capítulo 2, versículo 12, encontramos un incidente muy interesante con uno de los héroes bíblicos del Antiguo Testamento. De Éxodos capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Saben de qué está hablando la Biblia? La Biblia está hablando de un individuo llamado Moisés, el profeta por excelencia del Antiguo Testamento. Moisés había sido desde antes de nacer elegido para liberar al pueblo de Israel. Dios ya lo había elegido, ese era su plan, elegido desde antes de nacer. Desde la fundación del universo, en la mente de Dios ya existía Moisés con el plan de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Porque Dios sabe el futuro, ¿no es cierto? Moisés crece en el palacio de Faraón. Al crecer en el palacio de Faraón, Moisés estaba siendo preparado para llegar a ser Faraón él mismo. Imagínense ustedes que él hubiese seguido en el plan de Dios. Si él nunca hubiese matado a ningún egipcio, si él hubiese seguido creciendo en el palacio, cuando su madre llega a ser ahora la que tiene que reinar, ella puede decir ahora: mi hijo, él es el heredero. Ella no tuvo ningún varón. Algunos creen por ahí que pudo haber sido Hatshepsut, que fue la mujer faraona, ¿no?, de Egipcio. Hay teólogos que están de acuerdo, otros teólogos dicen que no, como que los tiempos no cuadran. Independientemente, si Moisés se hubiese quedado, él hubiese llegado a ser faraón. Ahora imagínense qué lindo que
Moisés, como faraón, Dios le dice: oye Moisés, para esto es que tú naciste, con un propósito especial, deja ir a mi pueblo. Y Moisés hubiera dicho ¿cómo? Claro que sí, Señor. Es más, salgan ustedes y yo detrás de ustedes voy. No hubiese habido ningún problema. El plan de Dios para la vida de Moisés era diferente. Pero Moisés, tomado por el enojo, yo sé que aquí en Australia ustedes no se enojan, pero en otras iglesias hay hermanos peleoneros, hermanos que andan en conflictos, siempre peleando, y siempre hay algo de que estar en desacuerdo. Que entre las hermanas en algunas iglesias, no, mi plato que preparo de mi país es más rico que el tuyo, y gracias a Dios aquí no pasa, pero en otros lugares, hermanos, hay molestias en la iglesia a veces, y se pelean y se enojan. Pues en la Biblia dice que Moisés se enojó a tal punto que le quitó la vida a un hombre, y como resultado, ¿qué acontece? Él tiene que huir, y ahora él pasa 40 años en el desierto sufriendo las consecuencias de un pecado, y a raíz de eso ahora tiene que sufrir con todas las penas del pueblo de Israel por otros 40 años, y finalmente Moisés muere sin entrar a la Canaán terrenal. Obviamente nosotros sabemos que después, en un futuro no muy lejano, Dios lo resucitó, pero durante toda su vida, prácticamente 80 años de sufrimiento. Dios le quiso librar 80 años de sufrimiento, pero él, ¿qué acontece? Porque cometió error, sufrió 80 años de sufrimiento. Pregunto, ¿será que Moisés hubiese querido regresar atrás y no haber matado al judío? Claro que sí. A eso se le llama especulación bíblica. Ahora, note bien, eso nos pasa en la vida, y un ejemplo más para llegar al centro del tema. En cierta ocasión estaba yo en una casa con unos ancianos, me habían invitado a comer a su casa. El señor de la casa era el primer anciano. Y mientras estaba hablando con él, me dice: pastor, en el tema usted habló acerca del perdón, pero yo tengo problemas con ese tema. Aunque soy primer anciano de la iglesia, yo siento que todavía tengo un pasado muy oscuro que el Señor no me ha perdonado. Y le digo: a ver, hermano, comparta conmigo. ¿A qué se refiere? Dice: ¿sabe qué? Yo fui de las fuerzas especiales de un gobierno que tuvo que torturar para sacar verdades, y a mí me tocaba hacer esos trabajos. Tenía que torturar, tenía que hacer unas atrocidades que hasta el día de hoy yo puedo ver los rostros con ese dolor, esos gritos que daban cuando los estaba torturando. Maté tanta gente en cierta ocasión con mi batallón especial, que tuvimos que llenar, dice él, varios camiones hasta arriba de puros cuerpos, donde él tenía que sentarse encima porque no había espacio. Dice él: si pudiese regresar atrás, yo nunca hubiera hecho eso. Tenía esa conciencia triste y pesada. Unos años después me lo encontré y le pregunto: hermano, ¿cómo está usted? Yo lo veo muy bien, lo veo que ahora tiene usted un semblante diferente. Me dice: pastor, es aquel pasaje bíblico que usted compartió conmigo que cambió mi vida. Para serles sincero, yo no me recuerdo cuál era el pasaje hasta que él me lo dice. ¿Quieren saber cuál es? Aquí les va. Un pasaje bíblico lleno de una esperanza muy linda. Y dice Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19. Miqueas, capítulo 7, 18 al 19. Dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque Dios se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y dice él: pastor, cuando usted habló que Dios se deleita en misericordia, para mí eso fue un cambio muy grande como yo interpretaba la Biblia. Y sabe que el hermano me enseñó algo a mí, porque yo he leído ese texto muchas veces y nunca había reparado en la palabra deleite. Dios se deleita en misericordia.
Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted buscó el significado de la palabra deleitar? Mire lo que dice Webster Dictionary, dice lo siguiente, el diccionario Webster dice lo siguiente. The word delight as something that produces great pleasure, high degree of gratification, joy, and extreme satisfaction. En otras palabras, la palabra delight o deleite es algo que produce gran placer, un alto grado de gratificación, un gozo extremo y extrema satisfacción. Eso significa la palabra deleitar. El profeta Miqueas dice que Dios se deleita en misericordia. Pregunto, ¿cuáles son las cosas que a ustedes le deleita? Saben que ahora estamos con mi esposa en una etapa que nos deleitamos en gran manera cuando estamos todos juntos con mis hijas. Alguna está lejos estudiando, la vemos nada más los veranos, pero cuando la familia está completa, no hay gozo más grande que cuando estamos con nuestra familia juntos. No hay placer tan grande como cuando estamos juntos. No hay un alto nivel de gratificación como cuando estamos sentados a la mesa riendo, comiendo. Es más, con mi esposa cuando están las nenas en la cocina y yo varias veces le he dicho, amor, qué lindo, solo escucharlas reír en la sala o en el comedor. Un gran gozo, un deleite tan grande como nunca antes hemos experimentado. La Biblia me dice que Dios se deleita en misericordia, en misericordia. Y en aquel tiempo Dios se reveló de una manera muy especial en mi vida. Mi hija más tierna era una de esas vegetarianas que no les gustaban los vegetales. ¿Conoce algunos vegetarianos que no les gustan los vegetales? Pues al nacer en un hogar vegetariano, las opciones pues, siempre son vegetales, ¿no? No tenía mucha opción. A ella le gustaban la pasta, le gustaba el arroz, las papas, la pizza, todas estas comidas, pero los vegetales. Pues un día, sábado, a la hora del almuerzo, ella fue la primera que se comió todos sus vegetales, aunque hacía caras. Usted sabe los niños cuando están así que se echan la comida y se lo tragan nada más porque se lo tienen que comer, pero pobrecita, sufría mi hija comerse los vegetales. Pero en esa ocasión fue la primera, me llamó la atención. Le digo, mi amor, ¿te comiste los vegetales? Dice, sí. Le digo, pues ¿qué acontece? Dice, no, es que estoy esperando el postre, papá. Resulta que en casa, el único día que se comía postre cuando ellos iban creciendo era el sábado. Todos los días de la semana no podían tomar golosinas, ni ningún caramelo, ni helado, ni pastel, nada. Pero el sábado era el día especial. Mi esposa había comprado una de esas galletitas que tienen crema por dentro, helado, tienen ice cream, ¿no? Adentro, le llaman así, ¿no? O sorbete o adentro. La galleta está toda revuelta de chocolate, tiene pedacitos de maní arriba y ella estaba ansiosa de comerse su golosina. Cuando le digo, entonces puedes comer, abre rápidamente la refrigeradora, mete la mano y ahora ella abre la envoltura y entonces ahora olfatea o huele, ¿no? Su galletica. Y empieza ahora, come un pedacito de maní, y está admirando su galleta llena de helado, ¿no? Y empieza, y así unos sonidos, y sus ojitos cerraditos, y empieza a derretirle, y ni siquiera se sentó. Todo el tiempo se estuvo comiendo su galletita con helado hasta que se la terminó. Y después dice, papi, ¿me puedo comer otra? Le digo, mi amor, no, mucha azúcar. Y dice ella, pero es sábado, papá, es sábado. Le digo, ¿qué, mi amor? Solamente una mitad. Ella mete la mano una vez más, la corta la golosina en dos,
Una mitad es así y la otra mitad es así. ¿Qué mitad ustedes piensan que mi hija tomó? La más grande. Porque ella se deleita en golosinas. ¿Cuándo usted se imagina o se imaginó que Dios, de acuerdo al profeta Miqueas, dice que Dios se deleita en misericordia? ¿Cuándo pensó usted que Dios quiere que nosotros vengamos a Él con todas nuestras amarguras, con nuestras tristezas, con nuestro dolor, y Dios se deleita en misericordia? Nosotros a veces pensamos que Dios es un Dios tirano, que Él está listo para darnos con la faja o maltratarnos, o viendo en qué nos equivocamos para hacernos daño. El profeta es claro. Dios está ansioso que nosotros lleguemos a Él para que Él nos limpie, nos purifique, nos transforme y podamos después semejarnos al carácter de Cristo Jesús. Es un proceso, ¿no? Pero la base de ese proceso es entender como cristianos o no cristianos, y algunos están aquí de visita por primera vez, el Dios de la Biblia habla que Él es un Dios que se deleita en misericordia. Que independientemente de los errores que tú y yo hayamos cometido en el pasado, tú y yo no podemos ir al pasado. No podemos dejar de hacer lo que hicimos, el error no se puede. Pero lo que sí podemos hacer es ir hacia Jesús, traer nuestros pecados, y Él entonces se deleita en misericordia y perdona nuestros pecados. Más adelante nosotros encontramos otro pasaje bíblico de otro profeta. Este es el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18, dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Qué dice el consejo bíblico? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Muchas veces nosotros seguimos martirizándonos recordando los errores del pasado. Quiere decir que si hay alguien acá que tal vez su matrimonio en el pasado no funcionó, déjelo en el pasado. Ya no piense más en eso. No nos acordemos más de esas cosas. Como padre o como madre, ¿piensa que pudo haber hecho algo diferente con sus hijos? El consejo bíblico que dice: no os acordéis más de las cosas pasadas. Porque hay muchos errores que los hacemos conscientemente, pero hay una gran cantidad de errores que los hacemos inconscientemente o los hacemos en ignorancia, ¿verdad? No nos martiricemos, no nos autocrucifiquemos nosotros mismos. La Biblia es clara, el profeta Isaías sabía que en su tiempo y nosotros acá en el 2026 íbamos a tener recuerdos del 2025, del 2024, del 2015, de 1980, de 1970, de los 40. Y el profeta dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis más a memoria esas cosas antiguas. No más. Es más, después en el versículo 25, el Señor dice: yo soy el que borra tus transgresiones por mí mismo, for my own sake. A mí me gusta en inglés. En otras palabras, Dios no se acuerda de tu pecado, no porque Él no puede, sino que Él decide no recordarse más de tu pecado, de mi pecado, porque Él también le afectaría su corazón. Y Él dice: yo decido ni siquiera acordarme más de tus pecados, y no me los recuerdo nunca más. En otras palabras, si Dios, que es perfecto, después de perdonarte, Él decide no acordarse más, ¿quién soy yo para traer a mí mismo el pecado o el error que yo cometí como esposo, como padre, como hijo, como estudiante, como trabajador, como lo que sea? ¿Quién soy yo? No nos acordemos más de las cosas pasadas. El apóstol Pablo
a la carta de los Filipenses en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, uno de los pasajes bíblicos muy apreciado por teólogos alrededor del mundo. Versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, 12 al 14. Dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, está hablando del futuro, ¿verdad? No que ya lo ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, note bien lo que dice después: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, no dos, no tres, una cosa hago. ¿Y qué es lo que Pablo dice que él hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice: ya no me voy a acordar, una cosa hago, y lo que voy a hacer es olvidarme del pasado y enfocarme en el futuro. Y ese futuro es caminar con Cristo, levantarme en la mañana con Cristo, acostarme con Cristo. Y sabe que es una gran influencia en nosotros despertar con Cristo. Hace unos días atrás, yo no sé cómo mi teléfono, para el despertador, yo siempre tengo cantos cristianos. Y cuando me despierto, pues ese canto cristiano me mantiene ese canto en mi mente durante el día. Pues hace unos 3 días, no sé cómo pasó, el que sale es Frank Sinatra. Óigame, y aunque lo apago de inmediato, el tal canto está en la cabeza. Yo voy bajando y ni se los voy a cantar porque les voy a meter el canto en la cabeza. Entonces ahí he estado tratando de ver cómo lo cambio, porque cuando uno se levanta, si el pensamiento no está enfocado en el Señor, en su palabra, en alabanzas que elevan el alma y nos acercan al Señor, nosotros somos afectados. El apóstol Pablo, como ustedes saben, fue el que persiguió a la iglesia. Por sus esfuerzos, el diácono Esteban fue apedreado. Él tenía muchas cosas de que remorderse, pecados muy duros. Y es por eso que él, al escribirle a la iglesia en Filipo, le dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. ¿Y cuántos de ustedes quisieran dejar el pasado en el pasado, mis hermanos?